Listo. Desde el programa de Infancia y Adolescencia de la Subsecretaría de Bienestar Social, para darle un sentido distinto a estos 2 días especiales que estamos teniendo en esta semana, que es el Día de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Día de la Prevención del Abuso y el Maltrato Infantil. Quisimos poder tener un acercamiento eh, y articularnos desde la personería de Río Negro, desde la Subsecretaría de Primera Infancia y desde el Programa de Infancia y Adolescencia para llevarles hasta sus hogares una capacitación en la que nos va a hablar una profesional en el tema para hablarnos acerca de los entornos protectores en el tema de infancia y adolescencia. Cómo podemos proteger en entornos saludables a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces hoy nos estará acompañando Erika Milena Posada Ríos, que es psicóloga, magíster en salud mental de la niñez y la adolescencia. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y me encanta pues hacer estos trabajos y donde se nos permite articularnos como entidades municipales. Entonces vamos a iniciar con la presentación para el día de hoy. Bueno, muy bien. Entonces, como mencionaban ahorita, articulación entre la Alcaldía de Río Negro, desde su Dirección de Infancia y Adolescencia y la Personería Municipal de Río Negro. El día de hoy vamos a trabajar entonces el tema de infancia y adolescencia protegida en entornos saludables en el marco de los derechos humanos. Este es un tema que es de gran importancia para toda la comunidad en general. Esto no es que sea de algunos, sino que es un compromiso de todos y cuando unimos esos esfuerzos podemos lograr una mejor articulación y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, para esto tenemos que enfocarnos en unos antecedentes. El enfoque de derechos y de desarrollo humano ha enmarcado la evolución de las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia. Que los derechos humanos son inherentes a la dignidad humana de las niñas, los niños y los adolescentes. A nivel internacional, nos encontramos con un documento que es de gran importancia, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue emitido en 1989 y fue adoptada por nuestro país mediante la Ley 12 de 1991, bajo la doctrina de la protección integral. A partir de ese año, entonces, la Constitución Política de Colombia incorpora el interés superior y la prevalencia de los derechos de niñas, niñas y adolescentes y establece en el artículo 44 la obligación corresponsable al Estado, la familia y la sociedad civil de asistirlos y protegerlos para garantizar el desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, aquí podemos observar que es una responsabilidad de todos, no de algunos. Ya después, en el 2006, sale el Código de Infancia y Adolescencia a través de la Ley 1098 y se establece la protección integral de las niñas, niños y adolescentes y promueve la garantía para el goce efectivo de sus derechos y libertades, reconociéndolos como sujetos plenos de derecho en condiciones de igualdad y equidad. En el país se cuenta con una política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias, que tiene una vigencia de 2014 al 2024, la cual plantea el reconocimiento, la promoción y fortalecimiento de las capacidades de las familias en su diversidad, que dan soporte al proceso de desarrollo de sus integrantes. Entonces, aquí es muy importante cuando los entes territoriales, municipales y a nivel nacional se articulan y empiezan a gestar espacios como estos, donde estamos siendo invitados a la reflexión frente a esa responsabilidad, ya sea como comunidad, como familia,
o como funcionarios públicos para la protección de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. A nivel estratégico, el país cuenta con una serie de planes sectoriales. Entonces, aquí nos encontramos, por ejemplo, el Plan Decenal de Educación que va del 2016 hasta el 2026 y el Plan Decenal de Salud Pública que está desde el 2012 y ya tendrá una revisión el próximo año en el 2021. Esto que permite generar acuerdos sobre los asuntos de interés que requieren un desarrollo particular a mediano, largo plazo y que priorizan las poblaciones y situaciones en la agenda pública, contando con la participación, la movilización social e implementación de las acciones públicas. Entonces aquí es donde esos consejos municipales, las personerías, la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría, en este caso de Infancia y Adolescencia, que está directamente relacionada con el tema que tocamos el día de hoy, debe tener un amplio manejo de estos planes sectoriales, de estas políticas públicas que están dadas desde el orden nacional y ya contextualizarlas al orden municipal y local, de acuerdo a esas necesidades de esa población directamente. La situación que vive la niñez en nuestro país en la actualidad ha exigido la gestión de políticas públicas especializadas. Entonces, a través de que nos damos cuenta de la situación que viven los niños, niñas y adolescentes y que han sido un problema, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Entonces, estas están enmarcadas en la garantía universal y que buscan la prevención y el restablecimiento de los derechos vulnerados cuando ya nos encontramos que ese niño, niña o adolescente tiene algún derecho vulnerado. En materias de prevención nos encontramos la estrategia de atención integral para niños, niñas y adolescentes, enfatizando, por ejemplo, en la prevención del embarazo en la adolescencia. A nivel de el restablecimiento de los derechos, entonces ya hay 3 líneas que son la prevención y erradicación del trabajo infantil, la prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas y adolescentes en grupos delictivos o grupos al margen de la ley, ya organizados, y la prevención y erradicación de la explotación sexual y comercial. Entonces, esto en materia de antecedentes para poder contextualizar el tema que nos invita hoy. ¿Qué podemos hacer con todos esos derechos que tienen los niños y cómo podemos garantizarlos? Entonces, ¿qué debemos garantizar en los entornos? Primero que todo, que sea un ambiente protector y segundo, un entorno saludable. Entonces, ese ambiente protector es aquel en el cual los niños, niñas y adolescentes adquieren las mejores herramientas posibles para la construcción de su vida, disfrutando de oportunidades para desarrollar su capacidad individual en un entorno seguro y propicio. Entonces, ese entorno protector es en todos los contextos y ámbitos donde ese menor socializa, en su familia, en la escuela, en la parte de salud, en una iglesia o el culto religioso que profesen desde su familia, en un parque. Entonces, todos esos entornos tenemos que velar porque sean protectores y no se conviertan en un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo logramos eso? Entonces, a nivel familiar, compartiendo con ellos, escuchándolos, teniendo una escucha activa con esos niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Generar círculos y vínculos fuertes con ellos, que sean vínculos seguros, que ellos empiecen a tener nuevamente confianza en sus papás, en sus maestros, en el médico, en la persona que de pronto se encuentra en la calle y en algún momento le puede prestar un servicio o una ayuda. Desde el entorno saludable, entonces, ¿qué entendemos por entornos saludables? Es el espacio físico, social y cultural donde habita cotidianamente, ¿sí? Entonces, está la vivienda, la escuela, el lugar de trabajo, si hablamos de los adultos, el vecindario, la vereda, el municipio, la ciudad, y donde se establecen relaciones sociales que determinan una manera de vivir y de ser.
Entonces aquí es muy importante que esas relaciones a nivel del contexto social sean también muy de apoyo, de escucha, que estos niños se sientan protegidos. Cuando veamos un niño en peligro, llevarlo a un sitio seguro y buscar a sus padres si de pronto está sin su adulto responsable o su cuidador. ¿Qué más incorpora entonces el entorno saludable? El saneamiento básico. Espacios físicos limpios y adecuados. Cuando utilicemos un espacio en nuestro municipio, es dejarlo como estaba, que haya donde están las basuras dispuestas, dejar todo allí en ese sitio para poder que esto lo puedan utilizar otras personas y se beneficien, ya sean grupos familiares o los grupos comunitarios, las juntas de acción comunal que presten también sus servicios a nivel local. Las redes de apoyo para lograr los ámbitos psicosociales sanos y seguros, exentos de violencia, exentos de qué, de ese abuso físico, verbal y emocional. Que nuestros niños en todos esos espacios que están siendo ofrecidos a nivel municipal puedan disfrutar plenamente de todos esos beneficios, ya sean actividades recreativas, actividades de aprendizaje, de adquisición de conocimiento o desarrollar sus potencialidades y sus habilidades en el ámbito deportivo, artístico, escrito, verbal, ¿sí? Tenemos que empezar a interesarnos también por cuáles son esas habilidades de nuestros niños, niñas y adolescentes y apoyarlos en la ejecución de estas habilidades que ellos tienen. Cuando nos interesamos y ellos sienten que son apoyados en esas habilidades que tienen, su desarrollo emocional, físico y su salud mental va a estar protegido. Las actividades de información y de educación para la salud constituyen un complemento de estas otras formas de intervención. Entonces, cuando tengamos a nuestros niños, niñas o adolescentes afectados por alguna condición de salud, pues obviamente es llevarlos tempranamente a esa revisión médica. Cuando hacemos esas intervenciones de manera oportuna, créanme que va a ser mucho más fácil controlar esa situación. Por ejemplo, ahora en esto que nos encontramos, el confinamiento, una pandemia, que no podemos salir de una manera libre a otros espacios, sino que tenemos que esperar las disposiciones locales desde la alcaldía y ese acompañamiento que ejerce constantemente la personería en este momento que nos encontramos de emergencia, no solo a nivel municipal, sino nacional y mundial. Entonces es atender todas esas normativas que están nuevas y que nuestros niños vean un ejemplo desde esos adultos que los acompañan. Aquí es muy importante en ese desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes tener en cuenta este esquema de áreas o dimensiones del desarrollo integral infantil. Entonces tenemos que velar desde niños, desde que nacen, por ese desarrollo motor. Eso es lo primero. Cuando ellos empiezan a gatear, cuando empiezan a caminar, ese acompañamiento de explorar el mundo, de hacerse partícipe de ese medio que lo rodea, es fundamental en ese desarrollo integral del infante. También cobra importancia el desarrollo socioafectivo. Entonces, que ellos reciban afecto y que aprendan a expresar ese afecto también a esos mayores que lo cuidan y lo protegen, ¿sí? Ese desarrollo socioafectivo está también dado por que ellos aprendan a identificar sus emociones. Cuando los niños aprenden a identificar sus emociones, a verbalizar por qué está triste, porque tiene rabia, o porque está contento, feliz, que lo emociona, ¿sí? Cuando ese adulto lo felicita porque hizo bien algo, entonces de esa manera estamos permitiendo y posibilitando un desarrollo socioafectivo de una manera óptima y potencializando esa salud mental en el menor. El desarrollo cognitivo. Entonces miren que esto ya nos va hablando también de esa etapa evolutiva en que se encuentra ese niño, niña o adolescente. Para cada etapa de desarrollo hay un desarrollo cognitivo específico. Y aquí es donde es muy importante
que cada uno de ustedes, como adulto responsable, empiece a mirar cómo desarrollamos esa parte cognitiva en nuestros niños, desde que es bebé, cuando le empezamos a enseñar las palabras. ¿Cuáles son esas primeras palabras? Y ahí ya se une de la mano este desarrollo del lenguaje, ¿sí? Permitámosle que ese niño, desde muy pequeño, tenga un lenguaje rico en palabras y frases para que se pueda comunicar con su cuidador, con sus maestros, con otros niños de su edad. Permitirles que socialicen ayuda a ese desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje. Que seamos conscientes de que ese desarrollo del lenguaje depende mucho de los adultos, que estamos ahí de primera mano con él, ¿sí? Que le enseñemos a decir las palabras completas, mimarlos, consentirlos, eso hace parte de ese desarrollo socioafectivo, pero es muy importante que les permitamos que se refiera o se exprese con palabras completas, ¿cierto? Esos entornos saludables, entonces, ¿qué nos deben ofrecer? Debe haber una protección, debe haber buen trato, que eso nos va a llevar a una conclusión que ya la vamos a ver aquí. Entonces, desde la protección es que evitar, y es un enfoque tradicional, ¿sí? Entonces, así de pronto lo veíamos en el pasado, solo la protección, pero ahora estamos hablando también de que debe haber un buen trato. Entonces, ¿qué promover? Y es una nueva perspectiva, y ahí es donde como adultos y como responsables de esos niños, niñas y adolescentes debemos abrir nuestra perspectiva para poder hacer un buen ejercicio de esos entornos saludables. Si logramos articular la protección y el buen trato, ¿qué vamos a lograr? Y esa sería la innovación a futuro. Lograríamos el cuidado mutuo, el autocuidado, porque al niño, niña o adolescente también hay que enseñarle a que él se debe proteger, dejarse cuidar, ¿sí? Cuidar a los demás, cuidar del entorno social, la naturaleza y la parte virtual. Hoy en día sí que tenemos que cuidarlos de esas redes sociales, un uso racional de esas redes sociales, de esos aparatos tecnológicos, de esos videojuegos. Tenemos, y en este año sí que se ha potencializado el uso inadecuado de redes sociales y de videojuegos. Entonces nuestros niños, niñas y adolescentes se están convirtiendo en adictos a estos videojuegos donde pueden interactuar con personas de otros países, juegan en línea. Entonces los papás, si van a permitir que sus hijos jueguen estos videojuegos, que no es malo, lo malo es cuando yo le doy rueda libre a esta interacción con estos videojuegos y no hago un control y mi hijo ya no responde en otras actividades que cotidianamente respondía, como es el espacio académico o disfrutar de espacios con la familia o ir a hacer su deporte, practicar su deporte, o si es un artista, ir a su clase de pintura, de canto, de baile. Todo eso bueno que él tiene, ¿sí? Y que lo estamos dejando perder porque ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo hacemos para que estando encerrado en la casa disfrute de esas otras cosas? Establezcamos unos horarios en los cuales ellos puedan. Se levantó, desayunó, tiene clase, porque todavía están en clase, listo. Entonces tiene clase hasta esta hora, descansa, almuerza, realiza sus actividades académicas. Para el videojuego, de acuerdo a la edad, media hora, una hora máximo, por favor, padres de familia, para esos videojuegos. Empecemos a regular un poco esto para evitar esas adicciones o esas conductas adictivas, porque cuando hablamos de conductas adictivas, no solamente estamos hablando de adicciones tóxicas, sino las no tóxicas, que son los videojuegos y el uso no racional de esa tecnología. Entonces, ¿qué debemos hacer los adultos? Acompañar esos niños, niñas y adolescentes durante el proceso de desarrollo, desde esas necesidades básicas, que cubramos esas necesidades básicas. ¿Cuáles son? Alimentación, vivienda, educación, salud, vestido, ¿cierto? Recreación. Esas son las necesidades básicas.
se las vas a brindar acorde a tus ingresos y a tus posibilidades, ¿sí? Nos podemos ir para un parque a jugar pelota, eso es lo que podemos ir. Nos vamos para el parque, hacemos sanduchitos, compramos el pancito, lo que tenemos en la casa y compartimos una tarde familiar. Pero también es muy importante en ese acompañamiento la autoridad y los límites que establecemos con estos niños, niñas y adolescentes. Escuchar activamente sus peticiones, sus miedos, sus angustias y sus alegrías, porque a veces pensamos como adultos que ellos no tienen ningún riesgo frente a esa salud emocional y mental. No, ellos sí tienen riesgo. En este tiempo que han vivido ellos, que sus papás, pues obviamente, han tenido que cambiar su forma de trabajo. Entonces, algunos están en teletrabajo desde la casa. Otros a este tiempo ya han comenzado pues a ir a sus trabajos, otros han recuperado sus trabajos, porque también es claro que muchos padres de familia o en muchas familias, esos que eran los portadores económicos y los que solventaban esas necesidades en el hogar, pues se quedaron sin trabajo y de pronto llegaron a pasar algunas necesidades. Todo eso los niños y las niñas y los adolescentes obviamente lo sienten. Así usted como adulto no le comunique qué está pasando. Y es tan importante que usted le cuente a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, que hay una dificultad a nivel familiar, no para angustiarlo, sino para que él también entienda que hay momentos donde no todo es color de rosa, que quisiéramos que para ellos fuera una urnita de cristal y que no les pasara nada. Motivarlos a descubrir sus habilidades y apoyarlos al pleno desarrollo de las mismas. Esto es muy importante. Vean, nuestros hijos no son los que van a lograr o van a alcanzar lo que de pronto para nosotros como adultos ya es una frustración. Hay que permitirles a ellos que se desarrollen armónicamente, ¿sí? Y que exploren ese mundo de acuerdo a sus gustos y a sus necesidades. Corregir sus desaciertos y orientarlos para que encuentren el camino adecuado. Entonces, cuando hablo de corregir esos desaciertos, ojo papás, corregir en privado, ¿sí? Cuando todo es muy positivo y muy bueno, felicitarlos en público. Eso es muy importante. Y corregir en el momento oportuno. Esos adultos se deben colocar en el lugar de hablar como adultos, ponerse de acuerdo y que los niños no noten diferencias entre mi papá, mi mamá o el abuelo, la tía o el tío o quien los cuide. Promover las posibilidades de juego, de exploración del medio, la literatura y expresión artística. Vea que ellos adquieran esa habilidad y esa cultura de leer, así sea media horita diaria, eso les va a enriquecer su lenguaje y la manera de reflexionar y de analizar todo lo que se les presente en la vida. Les ayuda la literatura, ayuda también para el desarrollo, el buen desempeño en el área de las matemáticas, por ejemplo. Permitir que los espacios sean resignificados y transformados por las niñas, los niños, a partir de sus maneras de expresión, siendo ellos los protagonistas. Por ejemplo, en la casa, cuando les permitimos a ellos que se apropien de su habitación, que la decoren de acuerdo a sus gustos o que tengamos en cuenta esos gustos que ellos tienen, ellos que van a adquirir ahí una responsabilidad y un sentido de pertenencia por ese espacio, para mantenerlo organizado, disfrutar de él, tenerlo adecuado para el momento del descanso también. Facilitar el acceso de las niñas y los niños al desarrollo de diversas actividades de manera autónoma. Ahí es donde podemos soltar. Ojo, cuando son adolescentes a veces pensamos, no, él ya sabe qué es bueno y qué es malo. Y cometemos a veces el desacierto, ¿sí? De llegar y soltar cuando no es el momento. Aquí papás, para los que son papás, veamos los hijos como una cometa. Usted coge la cometa y la empieza a soltar poquito a poquito. ¿Qué pasa cuando usted siente que pierde el control de esa cometa? Usted vuelve y enrolla la cometica para poder tener el control, porque si dejamos a rienda suelta
esa tira de la cometa, vamos a perder el control y al final nos va a tocar cortarla y perdimos el control de la cometa, ¿cierto? Entonces ahí es donde en la adolescencia empezamos a soltar paulatinamente, ¿cómo? Dando responsabilidades. Cuando ellos nos demuestren que están siendo responsables en su espacio académico, en su actividad deportiva, cultural o lo otro que ellos desarrollen extracurricularmente, ahí podemos empezar a soltar. Cuando veamos que se nos está desviando de ese camino donde lo queremos llevar, esa cometica hay que volverla a amarrar un poquito para reorientar y reencauzar esa conducta que para nosotros no es adecuada. ¿Qué esperan entonces los niños, niñas y adolescentes de sus padres, maestros y adultos? Porque es que aquí todos estamos inmersos. Entonces, ¿ellos qué esperan? Ternura, ser escuchados, que entiendan su lenguaje de juegos, gestos y relatos, que respeten sus gustos, sus deseos y sus necesidades. No es malo dejarlos o permitirles que ellos, por ejemplo, un domingo, un fin de semana, digan qué quieren comer. Hoy de desayuno quiero un sanduchito, listo, vamos a hacer sándwiches, cambiémosles el menú, invitémoslos a que nos ayuden, por ejemplo, a cocinar. Eso genera espacios de compartir en familia y estrechan esos vínculos familiares. Dedicarles tiempo y atención, aceptarlos como son, hablarle con la verdad, no les ocultemos cosas que ellos a la edad que tienen, de acuerdo a esa edad, van a ir comprendiendo lo que usted les tiene que contar. Darle buenos ejemplos. Los adultos somos la guía de esos niños, niñas y adolescentes. Ellos siguen a sus papás, a sus maestros, al vecino, a todos en algún momento nos van a seguir por una acción o por algo que les gustó como lo hicimos y lo quieren replicar. Entonces, en la medida de lo posible, que eso que ellos quieran replicar de nosotros como adultos sea lo más positivo posible. Educarlos con amor. La autoridad y los límites no riñen de la manifestación de afecto y el amor que le podemos brindar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Círculos de protección. ¿Qué es esto? Es empezar a mirar cuáles son los círculos protectores de nuestros niños, niños y adolescentes. ¿Qué entornos rodean a nivel de la familia? A veces los primeros agresores están en ese primer círculo de protección que es la familia, ¿sí? Entonces, como adultos, ¿cómo vamos a proteger a esos niños de que no sean maltratados? Hay que corregirlos, sí, pero no llegar a esa situación de maltrato. De esa manera vamos a empezar a fortalecer la confianza de ellos por esos primeros adultos que tienen ese primer contacto con ellos, que son la familia. Por eso es muy importante, listo, es que mis hijos no confían en mí como mamá o como papá, entonces que confíen en los abuelos, en un tío, en el padrino, la madrina, en una persona que sea de su entera confianza y que realmente le vaya a brindar una orientación adecuada, para que ellos no nos empiecen a buscar esa supuesta protección en entornos externos donde de pronto no va a recibir esa orientación adecuada y oportuna. Todo esto va de la mano, entonces, con esos derechos de los niños, niñas y adolescentes que podemos visualizar desde el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, aquí yo quise como traer a colación precisamente algunos artículos que me parecen que son de suma importancia a tener en cuenta como adultos o como las personas que trabajamos en entidades municipales y que debemos tener en cuenta. El primero es ese interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos de ellos prevalecen sobre los derechos de los demás. Eso es lo que nos quiere decir este primer artículo, el artículo 8 de ese Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, que velemos por ese restablecimiento de esos derechos de los niños cuando están siendo vulnerados.
Esto unido y articulado al artículo 10 que habla de corresponsabilidad, esa que mencionábamos en esos antecedentes del artículo 44. En el Código de Infancia y Adolescencia aparece en el artículo 10, donde hay una corresponsabilidad de un trabajo mancomunado de la familia, ¿sí?, el Estado y la sociedad. Entonces, cuando estos tres contextos se unen en favor de los niños, niñas y adolescentes, es mucho más fácil llegar y protegerlos de alguna situación de riesgo a la cual ellos se pueden exponer. El artículo 14 nos habla de la responsabilidad parental. Entonces, todo eso que los papás debemos hacer por nuestros hijos, de cuidarlos, protegerlos, educarlos, darles buen ejemplo. Así los papás estén separados, ya no convivan juntos, es velar porque ese niño, niña o adolescente tenga todas sus necesidades básicas cubiertas, ¿sí? Entonces ahí los papás deben mantener un diálogo en la medida de lo posible, armónico, desde el respeto, porque es que ustedes van a tener contacto el resto de sus vidas por ese hijo o esa hija o esos hijos que tienen en común. El artículo 15 nos habla del ejercicio de los derechos y las responsabilidades. Entonces aquí vuelve y juega el Estado, la sociedad, la familia, cómo protegen, cómo ejercen los derechos y las responsabilidades para esos niños. El artículo 16 es muy importante y aquí es donde nos habla del deber de la vigilancia del Estado. En este caso, por ejemplo, las personerías municipales son muy importantes para ejercer ese deber de vigilancia frente al restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 17 nos habla del derecho a la vida y a la calidad de vida, a un ambiente sano, ¿sí? Entonces aquí también entra ese derecho a la salud, que es muy importante y fundamental. Es velar por esos derechos de esos menores, que estén sanos, saludables, que estén en ambientes limpios, que tengan agua potable, ¿sí?, que tengan cómo asearse, que esos alimentos sean de buena calidad, ¿sí? El artículo 18 nos habla del derecho a la integridad personal. Y entonces ahí tenemos que velar por la protección de esos niños, niñas y adolescentes, que ellos estén cuidados o que estén seguros en esos contextos en los cuales ellos socializan, que haya una escuela segura, una familia que le ofrezca seguridad, protección, que les brinden amor, que tenga una vivienda segura, que haya una alimentación. Todo esto es un trabajo articulado, la atención médica. El artículo 19 nos habla del derecho a la rehabilitación y a la resocialización. Y aquí hablamos de esos menores que en algún momento se han visto inmersos en la comisión de un delito, ¿sí? Entonces, cuando hay una comisión de un delito por parte de un menor, obviamente los que son mayores de 14 años, menores de 18, tienen este derecho. Entonces, ahí entra comisaría de familia, los jueces penales para adolescentes, a restablecer, restituir esos derechos vulnerados porque a veces han sido utilizados por grupos al margen de la ley, o también el flagelo que afecta nuestra sociedad como el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces es entrar a proteger a estos menores. Eso donde lo vemos también reflejado en este artículo 20, el cual tiene 19 ítems que habla de los derechos de protección. Y ahí hablamos de derechos de protección a nivel sexual, que los chicos sean protegidos de abusos, de comercialización y explotación sexual. Cuando ya han sido víctimas de estos flagelos, así al igual que el consumo de sustancias psicoactivas, pues los entes municipales, comisaría, la Subsecretaría de Infancia y Adolescencia, la personería municipal deben entrar a velar porque todos esos derechos de protección sean restablecidos y ya no estén más vulnerados. Siendo del caso,
hasta llevar a ese niño, niña o adolescente a un centro de atención especializado, de acuerdo a su necesidad y al derecho que tiene vulnerado. El artículo 22 nos habla del derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Es muy importante y esto, digamos que va muy de la mano cuando esos papás se separan. Ese niño, niña, adolescente tiene derecho a seguir compartiendo con ambos padres. Que esas situaciones por las cuales los adultos no llegaron a un acuerdo, no se entienden ya, no afecte la relación que debe tener el hijo con su papá y su mamá. El derecho a la educación, artículo 28. Súper importante que nuestros niños estén y puedan asistir a su escuela, que garanticemos esa permanencia educativa. Entonces aquí ya nos unimos con la Secretaría de Educación del municipio, velar porque todos los niños estén matriculados a ese sistema educativo que ofrece el municipio y acorde a las posibilidades de su familia también. El artículo 36 nos habla de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes con discapacidad. A ellos también hay que tenerlos en cuenta. No son menos, no son una población diferente. Y ahí es donde tenemos que hablar de diversidad y de inclusión. Cuando hablamos de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, tenemos que tener en cuenta que haya un sistema educativo inclusivo, que haya un espacio de recreación inclusivo también, una atención médica y de salud inclusiva y una familia que acepte y aprenda a entender a ese niño, niña, adolescente que presenta una discapacidad. Entonces, para poder garantizar una infancia y una adolescencia protegida en entornos saludables, en el marco de los derechos humanos, ¿qué debemos tener en cuenta? Estos 4 aspectos: autonomía, autoestima, salud y convivencia. Entonces vamos a empezar por esa autoestima, que es la que nos va a facilitar. ¿Qué nos va a facilitar? Esas actitudes positivas, el reconocimiento y las expresiones de afecto. La autoestima debe facilitar esto, ¿sí? Entonces, que esos adultos tengan unas actitudes positivas con los niños, niñas y adolescentes, que haya un reconocimiento cuando se porta bien, cuando logra un objetivo, una meta, y que hayan expresiones de afecto, para que el niño pueda introyectar, primero que todo, esas actitudes y su autoestima se fortalezca y se potencialice. A nivel de salud, ¿qué debemos prevenir? Ojo con esto, los abusos sexuales, esos embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual, el inicio de conductas adictivas y la deserción escolar. Todo esto, si lo prevenimos, vamos a tener niños, niñas y adolescentes saludables a nivel físico, emocional y mental. A nivel de la convivencia, entonces, ¿qué debemos promover? Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los derechos humanos. Actividades de sano esparcimiento. Permitámosles que monte bicicleta, que corra, que vaya a un parque, que socialice con sus amigos y mantener hábitos de vida saludable, y esto lo promovemos desde el hogar, ¿cierto? Ahí inicia todo. La familia es el núcleo fundamental, es el primer sistema de protección que debe tener un niño, niña o adolescente. Y finalmente la autonomía, ¿sí? Cuando ya estamos fuertes en estos 3, podemos hablar de que puede haber una autonomía. ¿Y qué les debemos brindar para que haya una autonomía? Una escucha activa, normas y límites y el fortalecimiento de vínculos con personas de su entera confianza. Esa escucha activa, cuando nuestros niños, niñas y adolescentes se sienten escuchados, van a tener confianza en nosotros, nos van a contar esas situaciones que para ellos pueden ser problemáticas, van a encontrar cómo solucionarlas y van a empezar a desarrollar esa autonomía también.
Finalmente, y para ir concluyendo esta temática del día de hoy, queremos en el municipio de Río Negro ver niños saludables, que compartan, que socialicen, que sean capaces de expresarse y buscar las ayudas en el momento que ellos lo necesitan. Y necesitamos unos adultos empoderados de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes y protegerlos en los diferentes contextos de socialización de nuestros niños. Muchísimas gracias y estoy atenta a las preguntas que se generen a partir de esta exposición. Muchas gracias, Erika. Sé que a los padres y a los cuidadores de nuestros niños, niñas y adolescentes les va a gustar mucho haber escuchado toda esta información. Quería también yo aprovechar y hacerte algunas preguntas que creo que de pronto algunos padres pueden tener en este momento y que sería importante de pronto como tener este espacio. ¿Por qué crees que los entornos saludables son tan importantes para nuestros niños, niñas y adolescentes? Bueno, esos entornos saludables son importantes para nuestros niños, niñas y adolescentes porque es la forma, son los espacios primero de interacción y donde ellos van a poder socializar, ya sea con niños de su edad, con sus familias, ¿sí? O con otras personas adultas. Cuando garantizamos que ese espacio es saludable, ahí le vamos a brindar a los niños herramientas para su desarrollo integral y para que ellos aprendan a relacionarse de una forma asertiva y positiva con otros. Otro aspecto importante después de escucharte, y creo que es algo en lo que debemos trabajar como padres de familia o como cuidadores, es el asunto de las emociones. Cómo cuando nosotros educamos a nuestros niños, niñas y adolescentes en gestionar sus emociones, en reconocerlas, en saber cómo manejarlas, puede ayudar a prevenir un montón de cosas. ¿Por qué es importante trabajar el tema de las emociones? Bueno, cuando trabajamos las emociones con nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿cómo empezamos a que ellos aprendan a manejarlas cuando ellos las reconocen? Y lo primero que hay que tener en cuenta es que hay emociones primarias y hay emociones secundarias. Entonces, esas emociones primarias las vivimos todos los seres humanos, niños, niñas, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, todos absolutamente. Entonces, ¿cuáles son esas emociones primarias? La tristeza, la ira, la alegría, ¿cierto? Hablemos de esas tres básicamente. Esas son normales que los niños las vivencien. Entonces, a veces cuando el niño llora, entonces no le permitimos llorar porque creemos que es algo angustiante para él y no le permitimos que se frustre ante algo que él, digamos, cometió un error, ¿cierto? O en el caso del colegio, perdió un examen. Obviamente tiene que haber un llamado de atención desde la casa y tiene que haber una acción correctiva para que ese niño recupere ese examen o esa temática porque no la entendió y le ayudemos. ¿Qué le generó llanto? Tristeza. Permitámosle que llore. A veces los adultos somos los encargados de que ellos no tramiten esas emociones adecuadamente porque no le permitimos llorar, ¿cierto? O expresarlo de la manera que él quiere. ¿Qué tiene ira? Se enojó, se encerró en el cuarto, no quiere mirar a nadie, no quiere hablar con nadie. Permitámosle unos minutos, ¿sí? Donde él pueda sentir esa ira, esa rabia, que es normal, y ya después, a los minuticos, por ejemplo, si son niños muy pequeñitos, pongámosle de 1 añito a los 3 añitos, entonces le damos unos 10 minutos de espera que se le quite, pues, que explote, como se dice, con esa ira que tiene, y ya después lo cogemos y decimos, vamos a hablar de lo que pasó. Erika, pero es que tiene 1 año, ellos entienden. A veces minimizamos como que ellos no nos entendieran porque no se comunica todavía de manera verbal frente a esto, no, lo sentamos y le decimos, te vas a tranquilizar. Esa no es la manera de solucionar lo que te está pasando.
en este momento, por ejemplo, no puedes jugar porque tenemos que salir y te voy a vestir para que vayamos a la escuela o a la guardería o tenemos que irnos para donde la abuela. Esa es la manera en que ellos aprenden, primero que todo, a reconocer esas emociones. Segundo, a tramitarlas cuando el adulto llega y lo coge y lo llama al orden, ¿sí? Esa alegría, obviamente, dejémoslos que sean felices. Ya cuando esas emociones primarias se convierten en secundarias, muchas veces tendremos que recurrir como papás a una ayuda profesional. Entonces, por ejemplo, cuando esa ira ya se convierte en agresividad, entonces el niño tira cosas, tira los juguetes, golpea al papá, golpea a la mamá, porque se ha presentado y eso pasa. Entonces ahí tenemos primero que todo que hacer una corrección inmediata y es llamarlo al respeto. Esa no es la forma de responderle a tu papá o a tu mamá, ¿sí? O al adulto que lo esté cuidando. Hay que generar una corrección y esa corrección desde el diálogo es la primera invitación. ¿Por qué reaccionaste así? Si yo te puedo escuchar, si me puedes manifestar qué te incomodó, qué no te gustó. Bueno, hagamos un acuerdo, establezcamos acuerdos, que los niños introyecten primero que todo las normas para los papás. Eso no es fácil, eso no se logra ni en un día, ni en una semana, ni en un mes. Eso es un trabajo, por eso estamos hablando desde que nacen hasta que ya logran esa autonomía y hasta que se emancipan, digámoslo así, ¿cierto? Porque a veces hasta tienen 20 años y todavía hay que seguir regulando porque viven bajo nuestro techo y deben seguir cumpliendo con esas normas que tenemos al interior del hogar. Entonces, eso es lo importante, que ellos reconozcan y tramiten adecuadamente esas emociones. La tristeza, ¿cuándo se convierte en emoción secundaria? Cuando ya empezamos a identificar rasgos de depresión. Y en los niños es muy importante que los papás tengan en cuenta que esa depresión no se manifiesta como en el adulto. Los adultos, ¿qué hacemos? Nos aislamos, lloramos y todo el cuento, ¿cierto? En los niños muchas veces se manifiesta con acciones o conductas agresivas. Entonces, a veces el agresivo no es porque sea agresivo y contestón, sino que puede estar teniendo algún cuadro o algún rasgo de una depresión por algo que le está pasando. Y ahí es muy importante que empecemos a preguntarle, ¿pero qué te está pasando? Cuando le preguntamos cuando llega al colegio, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Qué hiciste? Que le preguntemos cómo le fue donde la abuela, donde la tía, donde el amiguito que fue a jugar, que les estemos preguntando cómo les fue en ese compartir o socializar con otras personas. Entonces, de esa manera, ellos empiezan a reconocer y a tramitar sus emociones y de esa manera les vamos a permitir que tengan una salud mental. Gracias, Erika. Y también es supremamente importante que estemos como padres de familia, como cuidadores, atentos a todas esas señales que nuestros niños, niñas y adolescentes nos muestran a diario, que nos pueden estar indicando que están siendo maltratados, que están siendo abusados, que de pronto están vulnerándoseles alguno de sus derechos. Entonces, siempre tenemos que estar muy atentos a esos cambios de comportamiento, como nos decía Erika, muchas veces la agresividad nos está hablando de otras cosas, no de que es muy grosero, no, sino que también nos habla que internamente ahí están pasando muchas cosas. ¿Qué más señales crees tú, Erika, que podemos estar como atentos y que nos hablan de que hay que prestar atención? Bueno, por ejemplo, cuando los niños dejan de realizar actividades que cotidianamente realizan. Entonces, ya no les gusta ir al colegio, ya no les gusta la actividad deportiva que de pronto practicaban, o ya no les gusta ir donde alguna persona, a todo eso, todas esas son señales a las cuales les debemos prestar atención, porque no es normal que un niño de un momento a otro pues ya no le gusta jugar, porque se está aislando, ¿cierto? Porque también en ellos se pueden presentar momentos de aislamiento. Hay niños que son muy alegres, extrovertidos, y de un momento a otro usted los ve que están callados, son introvertidos, no quieren contar lo que les está pasando. Todas esas son señales de alerta.
Que bajen el rendimiento académico de un momento a otro, también es una señal. Que estén inapetentes, que no puedan dormir, que se despierten con pesadillas. Todas esas son señales a las que les debemos prestar atención. Ah, es que eso pasó solo una noche, listo, pero sigamos como alertas y en observancia de esa situación que pasó. Pues muy raro que mi hijo, que está acostumbrado a dormir toda la noche, últimamente no duerme toda la noche, o se despierta gritando o se despierta llorando. Entonces, todas esas señales son indicios de que puede estar pasando algo. O cuando de un momento a otro, ay, no, yo no quiero volver donde el tío. ¿Y por qué? ¿Qué pasó allá? ¿Qué situación se presentó? ¿Sí? O donde los abuelos, o donde mi primo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque aquí ya nos empezamos a abrir un montón de temáticas que son, uno, lo del abuso sexual al que están expuestos, otro es el acoso escolar o el bullying que se puede ejercer al interior del entorno escolar, que también debemos estar alertas como papás, ¿sí? Y las conductas adictivas. ¿Y por qué lo hablo así como en general de conductas adictivas? Como le decía ahorita en la presentación, a veces estamos acostumbrados a que una conducta adictiva solamente es a las adicciones o las sustancias psicoactivas como tal, ¿no? También hay otras conductas adictivas que pueden ser muy dañinas para la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los videojuegos, el uso inadecuado de redes sociales, todo este manejo de la tecnología, que este año sí que se ha visto pues como una afectación mayor por cómo estamos en este momento. Exacto, es supremamente importante, por eso estamos muy comprometidos desde la Administración Municipal, desde la Personería de Río Negro, desde la Subsecretaría de Primera Infancia, desde el Programa de Infancia y Adolescencia, en prevenir todas estas problemáticas que se pueden presentar y pueden afectar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esta semana especialmente quisimos trabajar muy fuertemente en prevenir todo el tema del abuso y el maltrato infantil, ya que esta semana se conmemoró este día, y también en fortalecer esa protección que tenemos que tener con nuestros niños, niñas y adolescentes y hacer valer sus derechos. También hablarles de que tienen unos deberes. Es importantísimo que estemos atentos a todas esas señales, que estemos también atentos a las rutas que tenemos que activar cuando vemos que algún niño, niña o adolescente está siendo vulnerados sus derechos. Incluso aquí les vamos a dejar al final una pieza donde podrán encontrar esos números o esas líneas donde podemos comunicarnos cuando hay alguno de estos casos en los que se presente vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, Erika, por este espacio, por tener esta disponibilidad para que le habláramos a estos padres de familia de Río Negro, a todos los cuidadores, para que estén muy, muy atentos con todas estas problemáticas que se pueden presentar, y cualquier duda que tengan la pueden escribir y Erika o yo vamos a estar ahí contestándoles. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, con muchísimo gusto y muchas gracias, reitero, por este espacio de formación y crecimiento para toda la comunidad en general.